esperar un momentito. Buenos días, buenos días. Espero que hayan descansado, que hayan amanecido bien. Buenos días, profe. Buenos días, Juli, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Perdón por no contestarle antes, que estaba guardando la ropa. Bien, bien. Con un poco de sueño, sí, pero bien. Habría Sí, sido pero eso se pasa con un cafecito nomás. Sí, cierto, aquí lo tengo. Así, casi me lo estoy inyectando porque necesito energía. Profe, tengo sueño. Necesito energía. Tú también tómate Hola, un ¿cómo café. está, Juan Cristóbal? Bien, ¿y usted? Bien, mi vida, gracias. ¿Cómo estás? Espero que hayan tomado desayunito, un cafecito con un pancito, algo para activar las neuronas. Es muy importante comer o comer algo dulce. Es súper importante para activar. Me lavé la ¿Te lavó cara. la cara? Bueno, eso es bueno para empezar. Eso es bueno. Sí, con agua fría, así que... Con agua Bueno, fría, creo qué que tengo. bueno. Eso sirve también para activarse. También sirve. Todo sirve a esta altura, a esta hora, sí, todo sirve. Que me acuerdo que una vez la Denise se lavó con agua calentita y decía que igual tenía sueño. Claro, pues, claro, sí, igual ahí queda uno somnoliento. Y que ya sabes. Voy a probarlo mañana porque hoy día me lavé la cara con agüita. ¿Con agua caliente se quema la cara? Con agua tibia, pues Juan Cristóbal, no con agua caliente. Sí, ahí se duerme. Ahí sí. No, me acordaste. ¿Ustedes lavan la cara con agua un poco caliente? Si yo me lavo la cara con agua caliente y después tengo más sueño. La Sí, verdadera pregunta, ¿ustedes toman el té frío o caliente? caliente, pues Julián. Caliente. De las dos. ¿Y tú? ¿Tú, Julián? Tiene que estar más frío. Ah, no. Por ejemplo, un tibio estaría bien. No hay nada más malo que el té tibio o frío. Hay que tomárselo calentito, igual que el café, po. Yo me lo tomo más o menos tibio pasando a caliente. Claro. O sea, no quemándose, po, obviamente. No. Pero lo más caliente que se pueda. Hola, Antu, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo amaneciste? Bien, porque yo dormí mucho. Qué bueno, fantástico. Fantástico dormir mucho. Para ustedes es necesario dormir 9 a 10 horas diarias. Así es que vayan sacando las cuentas y estoy segura de que muchos duermen mucho menos que eso. Yo duermo a las 9. ¿Tú duermes 9? Perfecto, muy bien. Sí. Mira, Juan Cristóbal solo se ríe porque estoy segura que duerme menos. 6 a Juan, 7 ya, po. horas. Mira. Que no podéis jugar Fortnite ya en el día, ya, po. No se puede, entonces. Aprovecha la noche. Aprovecha la Sí, no hay noche. nada más rico que dormir. No, pues tienen que dormir, descansar. Hola, Barbarita. Hola, Sofi. Hola, Mateo. Buenos días. Muy bien, ahí se están uniendo de a poquitito. Perfecto, sé que a esta hora cuesta un poquitito, pero vamos que se puede. Hoy día no tienen ninguna prueba, así es que deberían estar con más ánimo. Han tenido muchas Tenemos pruebas. una de educación física. ¿Hoy día? Mañana. Es el jueves, Julián, hoy día es No, era miércoles. Mañana. Es mañana. Si yo Qué vi en el pelotudo. calendar, Hoy es miércoles. que hoy día no tienen ninguna prueba. Hoy día Y parece, profe, que mañana tenemos la prueba de música, aunque Sí, no se sabe ya que mañana- la prueba se ha pateado tantas veces que va a ser balón de fútbol. mañana tienen... Profe, hoy creo, no estoy seguro que vamos a revisar las notas de las pruebas. Creo o en la próxima semana. Mañana tienen en el calendar por lo menos solo educación física. Mañana solo educación física. Así que ni siquiera tienen que estudiar. Ah, sí, pues ahora la prueba es de contenido, así que tienen que estudiar igual. Es clase teórica. Es teórica. Tienes todo. Aunque por lo menos solamente dos, creo, o una. Sí, muy bien. Ya, chicos, después de este pequeño diálogo que hemos tenido, que me gusta mucho al empezar la clase,
Vamos a recordar algunas cosas que vimos la clase anterior y que tienen que ver con el comercio que ejerció España con las colonias en América, ¿cierto? Vimos que todas las materias primas que había encontrado Europa en América propiciaron un comercio muy fluido y muy abundante entre las colonias y Europa. Principalmente los países que comerciaban con América eran Inglaterra y España y Portugal, ¿cierto? Se estableció un triángulo de comercio, como se llamó, entre estos países, entre América y África, ¿cierto? A raíz de todo este comercio que se ejercía, España, en algún momento determinado, implantó el monopolio comercial que consistía en que sus colonias en América solo podían comerciar, solo podía haber un intercambio entre ellas, entre las colonias y España, ¿ya? Prohibió el intercambio de productos entre otras potencias europeas como Inglaterra o Portugal, lo que incentivó, obviamente, el surgimiento de corsarios, de piratas que tenían un tipo de asalto, ¿cierto?, en estas rutas que hacían los galeones españoles, que hacían los buques españoles, que iban resguardados por los galeones españoles, y los asaltaban y les robaban toda su carga, ¿ya? Para poder también tener algún tipo de ganancia a raíz de toda esta mercancía que iba desde América a Europa. Digamos también que todo este comercio estaba regido por el mercantilismo, ¿cierto? Que era la acumulación de metales preciosos y que una potencia, mientras más metales preciosos recaudaba, más poderosa era. ¿Ya? Perfecto. ¿Denise había levantado su manito o se le levantó su...? No, era por lo del chat. Que el Diego Aguilera está preguntando lo de la prueba trazada. Lucas, hoy día a la tarde en la prueba trazada, hijo, a las 3. A las 3. ¿Ya? Muy bien, chicos. Profe, Vamos... era el Diego Aguilera. Ah, el Diego, perdón. El Diego Aguilera, perdón. Diego, hoy a las 3 de la tarde nos juntamos para dar la prueba. Ya, chicos, vamos a comenzar hoy a ver, para que toda esta máquina de comercio funcionara, dijimos que se traían esclavos, ¿cierto?, desde África, de color negro, porque la principal fuente de mano de obra que tenían los españoles o los europeos en América eran los indígenas, ¿cierto?, cuando recién llegaron. Pero con el tiempo el número de indígenas fue disminuyendo, primero porque el trabajo que tenían que hacer era muy duro, ¿Profe? Y segundo por las enfermedades que traían los europeos. Dígame, Antonio. Tengo una duda, ¿está presentando? No, mi amor, todavía no. Ah, ya, porque como estaba hablando así, yo creí que estaba presentando, pero a mí no me mostraba. No, mi amor, todavía no. Todavía no, ¿ya? ¿Cómo va a haber una clase antes que esta, Diego, si son las 8:30 de la mañana? Esta es la primera clase. Esta es la primera. Diego todavía sigue dormido. Estuviéramos en la Uy, Diego, despierta. Diego, despierta. Vamos, Diego. Vamos, Profe. Diego, abra los ojitos, Tal levántate. vez parpadeó al terminar clase y se Claro. despertó. Diego, vaya a lavarse la carita. Vaya. Ya, vamos a ver entonces, como dije hoy, toda esta maquinaria comercial tenía que funcionar de alguna manera. Como los indios había disminuido mucho su número, ¿cierto? Por las enfermedades y los trabajos muy forzosos, se habían muerto muchos,
empezaron a traer mano de obra desde África. Y ustedes, la clase anterior, hicieron unos relatos, algunos en primera persona, como si hubiesen sido esclavos, que me gustaron mucho. Pudieron internalizar lo que podría haber sentido una persona que era extraída de su lugar de origen y lo traían a América a trabajar. Hoy vamos a ver los métodos de trabajo que se usaban, las formas en las que los españoles hacían trabajar a estas personas acá en América. Y ahora sí voy a compartir pantalla para que veamos la materia de hoy. Vicente, ¿tienes tu micrófono abierto? ¿Quieres decir algo o se te abrió? No, profe. Ah, ya. Silencia su micrófono, mi vida. No, profe. Ya. ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, ya. Sí, mi amor, te escuchaba, pero silencia su micrófono. Listo. Hoy entonces vamos con la segunda clase de la semana 13. Hoy estamos a 2 de junio y vamos con nuestro objetivo de hoy, que es conocer los tipos de trabajo durante la colonia. Vamos a ver que en América la economía que se impuso durante este periodo fue la economía extractiva, es decir, sacaban las materias primas, y vamos a ver también las regiones productivas en América, ¿ya? La economía durante la colonia se organizó en torno a actividades extractivas, esto es, dedicadas a la producción de materias primas, es decir, cosas con las que yo después fabrico otro tipo de productos que llegan al consumidor, principalmente relacionadas con la minería, la agricultura y la ganadería. Cada una de ellas se desarrolló en diferentes zonas de acuerdo con el clima y la disponibilidad de los recursos. Vamos a ver ahora un pequeño video y para eso voy a silenciar mi micrófono para que pueda escucharse. Si te dijera que cuando hablamos de encomienda, no solamente nos referimos al traslado de un paquete a otro lugar. Si quieres saber más, quédate acá y lo descubriremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de historia. Mi nombre es Ángel y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la sociedad colonial como lo veníamos haciendo, pero ya enfocado desde el ámbito económico. Cabe señalar que la economía en la época colonial estaba caracterizada por ser extractiva. ¿Qué quiere decir esto? Que extraían material de la tierra, materia prima, y esa posteriormente la trasladaban a Europa y ahí la vendían. Específicamente nos referimos a la venta de oro. Los lavaderos de oro eran muy frecuentados acá en América Latina, producto que llegaban a América, ya que se decía que en esta zona había mucho oro. Por tanto, en los lavaderos de oro se dedicaban a recolectar el oro que posteriormente era vendido. Ahora bien, no solamente fue el oro, sino que en algún momento la agricultura u otra actividad extractiva, por ejemplo, el cobre u otro metal. Esta actividad extractiva primaria de búsqueda de materias primas era fundamental para ello contar con una mano de obra. Por consiguiente, la sociedad colonial, el español, se encargó de poder establecer una forma de trabajo en donde el indígena, el esclavo, pudiera trabajar sin problemas bajo un formato preestablecido por la corona española. De hecho, el historiador Leslie Bethel señala lo siguiente: cuando un español recibía su merced de tierra, que este documento que le acreditaba que era dueño de una parte de un terreno de América, ese terreno tenía que ser usado para el cultivo, para el trabajo del terreno, pero también era importante que tuviera gente para poder trabajarlo. Obviamente el español no podía hacer todo porque era un terreno muy grande. Frente a esto, como había una necesidad de contratar mano de obra, se realizó una especie de distribución de trabajo en donde se incorporaba al indígena y al africano como mano de obra legal, entre comillas, que no fuera esclavitud, pero que de cierta manera estaba normado por la corona. ¿En qué se traducía esto? Es una esclavitud igual, pero una esclavitud técnicamente legal.
En el papel funcionaba, en la práctica era solamente, como dije, una esclavitud. Es así como se crea el sistema de trabajo colonial, el cual estaba estructurado en tres partes. Por una parte, la encomienda, la mita y la esclavitud, digamos como una actividad legal, una actividad comercial legal. Para explicarte la encomienda, voy a utilizar un texto del historiador argentino Sergio Bagú, en lo que señala que la encomienda era una esclavitud disimulada. ¿A qué se refiere la encomienda? Es un sistema de trabajo en donde el indígena le trabajaba al español como en una especie de mayordomo, ¿cierto? Como el encargado de producir la tierra, de llevar los mandados, pero que en la teoría tenía que ser una persona que fuera fiel a la corona y que el encomendero, aquel que le daba trabajo, tenía que cuidar de él tal cual como un señor cuida a su vasallo. Entonces, claro, yo le trabajo al español y el español también tiene que cuidarme y educarme y darme el dinero. Eso, como dije, en la teoría, en el papel. Porque en la práctica solamente fue, como dice Sergio Bagú, un disfraz de lo que fue la esclavitud, en donde el indígena trabajaba para el español, pero el español rara vez le pagaba o no le pagaba y tenía una condición de trabajo sumamente deplorable. Entonces, la encomienda como sistema de trabajo funcionó, en la teoría sí, en la práctica no, porque fue solamente encubrir la esclavitud. El siguiente modo de trabajo es la mita. Para la mita vamos a trabajar con el historiador Luis Alberto Sánchez, de nacionalidad peruana, y en él señala este historiador que la mita se traduce como un sistema de trabajo por turnos, especializado 100% en lo que es el trabajo de minería. También como una forma de ocultar la esclavitud, ya que se esperaba que el indígena trabajara por turnos, en donde pudiera descansar entre medio. Sin embargo, estos turnos eran hasta cuando el español quería o hasta cuando el indígena fallecía. Entonces tampoco podemos hablar que fue un sistema de trabajo que fuera mejor que la esclavitud, ya que técnicamente en la teoría, claro, era por turno reglamentado, donde el indígena trabajaba, luego descansaba, pero en la práctica se puede ver que no fue así, ya que el turno podía ser de 15 horas, de 20 horas de un día, o hasta que simplemente el indígena fallecía. Entonces fue nuevamente una forma de ocultar la esclavitud. Y por último, la esclavitud como tal. Para esto, el filósofo argentino Roberto Casazza, en el que señala lo siguiente. Para la sociedad colonial, la persona negra, la persona africana de color negro, era visto como un objeto de cambio y también de venta. Entonces, al ser una mano de obra que no era catalogado socialmente como algo importante, algo, ¿cierto? Porque era un objeto, este era vendido o intercambiado por otros productos y utilizado como mano de obra sin ningún criterio de cuidado. Entonces, bajo este sentido, la población negra de la época colonial fue el sostén de la mano de obra y por tanto era una moneda de cambio frente a alguna venta o algún intercambio de productos. Entonces, recapitulando, podemos decir que la sociedad colonial tenía una actividad económica extractivista, principalmente enfocado en la minería, en la agricultura, en actividades de extracción primaria. Para eso, el español tuvo que diseñar una forma de trabajo reglamentado para evitar caer en la esclavitud. Y estas fueron la encomienda, un trabajo similar a un mayordomo, ¿cierto? Catalogado de esta forma, la mita, un sistema de trabajo en turnos para la minería, y por supuesto la esclavitud como tal, en donde vendían y compraban esclavos o lo intercambiaban por otros productos. De esta forma, como dije, estas tres formas de trabajo de cierta manera reflejan la esclavitud. Sin embargo, a nivel de corona, a nivel real, eran formas de trabajo efectivas y que determinaban que el español venía a lograr un desarrollo de América, pero que en la práctica, como vimos, solamente caía en la esclavitud. Si te gustó esta clase... Listo, chiquillos. Eso es el video. Ahora vamos a seguir con nuestro Power, que en el fondo... Dígame. ¿Por qué el Vicente Vázquez está de cabeza? No sé, está colgando, está como... El hombre araña, iba a decir lo mismo. El hombre El araña. hombre araña.
El hombre murciélago está ahí. Estaba como, bueno, dice, esto está al revés, ¿por qué? Está durmiendo. Ya, tratemos de concentrarnos obviando a Vicente, por favor. Listo. Entonces, vamos con el desarrollo vamos a ver también, vamos a corroborar lo que decía este profesor en el video. Vamos a ahondar un poco más en eso. ¿De qué manera las actividades extractivas determinaron regiones productivas en América? Vamos a ver primero que nada las regiones productivas, es decir, qué se producía en cada parte de América. La minería de plata y oro era la principal actividad minera en América y fue más extractiva de plata que de oro. La explotación de este recurso se concentró en las ciudades de Zacatecas y Potosí. ¿Ya? Tenemos acá la imagen, es la vista de la mina de Beta Grande cerca de Zacatecas, ¿cierto? Quien hizo esta imagen fue don Carl Nebel, fue un arquitecto y dibujante alemán. Para conocer el legado colonial de Zacatecas, puedes ingresar a este código en enlaces del Mineduc. Puedes ver ahí más información acerca de Zacatecas. ¿Qué decía don Eduardo Galeano? Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí en 1658. Para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos y totalmente cubiertos con barras de plata. ¿Qué dice esto? Que la producción de ese metal era bastante abundante, ¿cierto? Otro foco de producción eran las plantaciones, ¿sí? Ciertamente, ninguna otra forma de organización económica ha llamado tanto la atención de estudiosos y críticos sociales como las plantaciones. La misma palabra de plantación evoca imágenes de esclavitud, colonialismo y pobreza persistente difíciles de borrar, según el historiador mexicano Enrique Florescano. En el siglo XVII, tras el declive, es decir, cuando bajó la producción de la minería, tomó relevancia la agricultura. En las regiones tropicales, tales como las costas de Brasil y del Caribe, se instalan plantaciones de azúcar, algodón, café y tabaco que son propicios a ese clima. Podemos ver acá una pintura de un autor anónimo que muestra esclavos en la isla caribeña de Antigua trabajando en las plantaciones de caña de azúcar. Podemos ver en sus rasgos, ¿cierto?, en su color de piel, que son principalmente personas de color que podrían ser tanto indígenas como esclavos. Otro foco de trabajo eran las estancias y haciendas. En las zonas de clima templado, tales como los valles de los actuales México, Perú, Chile y Argentina, se cultivaron cereales como el trigo, el maíz y hortalizas y frutas, además de la producción del ganado. Las faenas dedicadas a los productos provenientes del ganado recibían el nombre de estancias, mientras que aquellas dedicadas a los productos vegetales correspondían a las haciendas. En ellas se utilizó mano de obra indígena y más tarde mestiza. Tenemos en la parte de arriba un grabado que nos muestra gauchos laciando ganado cerca de Buenos Aires y está hecho por don Peter Schmeyer, ¿ya? Vamos a ver acá un documento del profesor e historiador argentino Carlos Mayo que dice: cosecha y siembra en las estancias que asociaban agricultura con ganadería tenían lugar en épocas del año mucho más precisas, la cosecha entre enero y marzo y la siembra entre mayo y julio o agosto. Se domaba preferentemente entre febrero y abril. La esquila tenía lugar en 2 épocas del año, en primavera y otoño. Las actividades más o menos permanentes giraban en torno a las recogidas y el pastoreo del ganado y su vigilancia. La faena de cueros era otra actividad básica de la estancia
primitiva. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro acá es que estancias y haciendas eran principalmente de las zonas templadas como México, Perú, Chile y Argentina. En cambio, en el Caribe se llevaban a cabo más las plantaciones, ¿cierto? Y la minería de plata y oro estaba más enfocada en la zona de México, que era más rica en esos productos, ¿cierto? También tenemos acá la diferenciación entre estancias y haciendas. Las estancias eran lugares donde principalmente se criaba el ganado y las haciendas eran principalmente dedicadas a la producción agrícola. Vamos a ver los sistemas de trabajo colonial, a lo que hacía relación y referencia principalmente el profesor que vimos en el video. Las bases de la economía extractiva en América colonial se sustentaban en quienes se encargaban de trabajar y explotar los recursos, obviamente, ¿cierto? Por eso la adquisición de mano de obra tuvo un rol determinante en la economía y en la sociedad. Si no hubiese habido gente que trabajara los productos que habían, no se habrían podido llevar hasta Europa. Por medio de la obtención de mercedes de tierras, es decir, les cedían tierras a los españoles que llegaban, los españoles implementaron una serie de sistemas de trabajo tales como la encomienda, la mita y la esclavitud. Vamos con la encomienda. En la encomienda vamos a leer un texto de Sergio Bagú, que fue historiador y sociólogo argentino, que dice: al instituir la encomienda de servicios, quiso la corona poner en movimiento la mano de obra disponible en el nuevo continente, considerando como súbditos del rey, es decir, como siervos del monarca de inspiración feudal. El indio se vio obligado a trabajar para el encomendero en las condiciones que éste ordenara, que fueron pésimas. La encomienda de servicios no fue en la práctica más que una esclavitud disimulada, casi siempre con la finalidad que la esclavitud legal, la acumulación capitalista. Es decir, al español que quería venir a América, el rey le daba un pedazo de tierra, generalmente muy grande, y le daba una cantidad de indígenas o de personas de color para que trabajaran esa tierra, ¿cierto? El encomendero se comprometía, así como muy solamente en el papel, ¿cierto? Se comprometía a educar, cuidar, alimentar a estos siervos que tenía y a cambio de eso ellos tenían que trabajar y atenderlo. Generalmente se producían abusos y era, como dice el texto, una esclavitud totalmente velada, totalmente disimulada, ¿ya? Pero finalmente el trato que tenían era como de esclavos. Tenemos acá un grabado de Felipe Guamán Poma de Ayala y dice que el encomendero se hace llevar con sus andas por como inga, ¿ya? Es decir, los pobres encomendados que están ahí tenían que llevarlo incluso a él en andas, en esta especie de vehículo que tomaban en los hombros y lo llevaban de un lugar a otro. Lo que hace ver, obviamente, el abuso que se cometía. Vamos con la mita. Teóricamente, la mita fue un turno de trabajo establecido con el objeto de impedir que el indígena quedase relegado a la esclavitud y evitar que se le obligase a trabajar durante toda su existencia en la impecable labor de las minas. Pero prácticamente la mita equivalió casi siempre a un turno que solo terminaba cuando el individuo no rendía más o se moría. O sea, era una esclavitud también. Lo que hacía la mita, que era un poco más cruel, era que tomaba a los indios, los sacaba de su lugar donde ellos vivían, donde estaba su familia, los tomaban y se los llevaban a las minas. Y en las minas se supone que hacían estos turnos de los que jamás volvían, ¿ya? Y prácticamente tenía que trabajar hasta que ya no daba más o simplemente se moría.
Y por último tenemos la esclavitud. Para la sociedad colonial, como después lo será para la sociedad blanca del siglo XIX, el negro es un sujeto factible de intercambio y trabajo, y fundamentalmente merece control y sojuzgamiento sin ser considerado en otras facetas que lo integren como actor de la sociedad, más allá de su rol del denominado pueblo bajo. Ya tenemos acá una pintura de Mauricio Rugendas, de la primera mitad del siglo XIX, donde muestra o detalla un mercado de esclavos en Brasil, donde podía ir cualquier persona con poder adquisitivo, ¿cierto?, con dinero, y comprar cierta cantidad de personas, ¿ya? Y obviamente los negros, la gente de color, era mirada muy despreciativamente, no se le daba ningún tipo de importancia, no se le daba ningún tipo de derecho a voto, ni se le daba la calidad de persona, sino que era visto como un esclavo, como una persona que debía servir a alguien, al que lo compraba, o a alguien de una condición superior a él. Actividad. Elaborar un cuadro comparativo entre las actividades productivas de la colonia, las plantaciones, la hacienda, las plantaciones, las minas, ¿ya? Y escribir las características de cada uno de los sistemas de trabajo colonial, es decir, nombrarlos y escribir cuál era su característica, el de la encomienda, el de la mita y el de la esclavitud. Profe, espera que hay que hacer que se me pegó la clase. Estamos viendo en qué parte se te pegó. ¿Qué parte no alcanzaste? No sé, como por ahora no entendí mucho qué hay que hacer, como al comienzo. El comienzo. Vimos... Profe, yo en el chat ya puse el objetivo. Ah, perfecto, puse el objetivo, ya. Yo voy a poner entonces la actividad. Perfecto, gracias, Antu. Voy a poner la actividad para que puedan copiarla y yo pueda explicar para los que se les quedó pegada la presentación. Ahí está la actividad, chiquillos. Muy bien, vimos entonces las actividades productivas que eran principalmente extractivas, ¿cierto? Es decir, producían materias primas. Vimos que estaban las plantaciones que generalmente se hacían en el Caribe por los productos que se producían, valga la redundancia, como el algodón, el café, ¿cierto? Tenemos la minería, principalmente en la zona de Centroamérica, que era principalmente extractiva de plata, ¿cierto? Y vimos las estancias y las haciendas, las estancias dedicadas a la creación, al criado del ganado, y las haciendas dedicadas a la producción agrícola. ¿Ya? Esas tres formas de actividades productivas teníamos durante la colonia. Y por otra parte vimos los métodos de trabajo, ¿cierto?, de la fuerza indígena y de los africanos que llegaron a América. Se implantaban tres formas de trabajo: la encomienda, que era que se le daba un grupo de personas a un encomendero, es decir, a un español, al cual se le cedía una porción de tierra, se le daba una cantidad de indígenas o de personas de color para que trabajara esa tierra, y era prácticamente una esclavitud velada porque el trato no era para nada justo ni cuidadoso. Tenemos la mita, que era principalmente un trabajo dedicado a la minería, donde se llevaba a los indígenas o a los negros hasta las minas y se les hacía trabajar hasta que ya no podían más o que morían. Y la esclavitud, que ya sabemos todo a qué se refiere,
era el intercambio de personas a cambio de dinero, ¿cierto? Y también se les hacía trabajar en condiciones bastante deplorables, bastante crueles. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿Algo que no haya? Ninguna, profe. No sé, yo tengo nada, porque el Vázquez se ve pixeleado. Ya, muy bien, pero eso no importa. No, sí. Ya, chicos, entonces, la actividad consiste Profe. en... Dígame. ¿Hay alguna página donde nos podamos apoyar para hacer la actividad? Está en el libro, en la página 98 a la 101. Ya, gracias. Ya, en el libro entre la página 88... ¿88 o 98? Perdón, 98. 98 a la 101. Lo estoy poniendo en el chat. Ah, ya, gracias. Ahí está, de la 98 a la 101, ahí pueden encontrar la información. El cuadro comparativo, pueden hacerlo como ustedes quieran, comparando las 3 o las 4 actividades principales económicas de la época, ¿cierto? Todas actividades extractivas. Y en la segunda parte tienen que escribir las características de cada uno de los sistemas de trabajo colonial, de la encomienda, de la mita y de la esclavitud. Okidoki. Muy bien. No. Pero es una pregunta. Dígame, Raúl. ¿Qué es un cuadro comparativo? Que yo nunca... Un cuadro comparativo. No lo había... Por ejemplo, yo pongo en un cuadro, ¿cierto? Dibujo un cuadro y pongo plantaciones, minería, hacienda y estancia. Arribita pongo lugar donde se llevaba a cabo. Puedo poner cuál era la actividad y qué se producía. Y ahí voy completando el cuadro. Ah, ya, ¿Era más o menos claro, Raúl? Sí. Ya. Es como hacer como un esquema, pero... Es como un todo esquema, junto. claro, que reduce las 4 formas de producción extractiva. Muy bien. Se puede hacer también como un organizador gráfico o como un mapa conceptual. Agustina, dígame. Profe, las actividades productivas de la colonia eran las plantaciones, la minería y la plata del oro, todo eso, ¿cierto? Sí. Eso está en la página 98 y 99 y las formas de trabajo están en la página 100 y 101. Eso mismo. ¿Profe? Dígame. Una consulta. Hoy día tengo la prueba de historia Uh-huh. a las 3. Sí. ¿Qué va a pasar en la prueba? La última materia, la ciudad colonial, las instituciones que funcionaban para la administración de América en América y en España, la evangelización, el mestizaje, el sincretismo, la sociedad colonial, eso. Ya, gracias. Ya, mi amor. ¿Agustina se le quedó la manito arriba o quiere decir algo? No, profe, se me quedó la mano arriba, perdón. Ah, ya. Ya, chicos, voy a pasar lista. Agustina Barca. Ahí está. Martina Acevedo. Martina Acevedo. No está la Martina. Diego Aguilera. Diego Aguilera.
Diego Aguilera se desconectó. ¿El Diego parece? Sí, parece que sí. Paulina Almeida. No, profe, sigue estando. Presente. Ah, verdad, ahí está. Ya. Se debe haber quedado dormido. Tomás Arce. Tommy, ¿estás? No, no está el Tommy. Sofía Baczynski. Presente. Muy bien. Bárbara Bustamante. Ahí está en el chat, parece, sí. Bastián Bustamante. Presente, profe. Muy bien. Mateo Carancio. Mateo Carancio. Profe, en el chat. En el chat, sí. Gracias. Agustina Catalán. Presente. Juan Cristóbal Cortés está ahí. Muy bien, como siempre. Benjamín Cosio. Ahí está en el chat. Benjamín Daza. Benjamín Daza. Está el Benja Daza. Siempre lo veo, pero no. Benjamín Daza, ¿estás? No, son solo 3. ¿Por qué, Diego, dices que son... Ah, sí, ahí está el Daza. ¿Por qué dices que son 6? Son la minería, las plantaciones, la estancia y la hacienda están juntas, pero podrías ponerlas separadas. A lo máximo son 4, pero no 6, mi vida. Son solamente 3 o 4. Lucas fue en salida. Lucas fue en salida. Está el Lucas. Ahí está. Martina Galás. Sí está, profe Lucas. Sí, mi amor, sí puso en el chat. Martina Galás. Martina Galás. Dígame. Que tengo una duda. Según desde la página 98 a la 101, ¿qué se tiene que hacer? Que no entendí muy bien eso. En la 98 y 99 tienes que hacer un cuadro comparativo entre las formas de producción extractiva. ¿Ya? Tienes que hacer un cuadro de resumen. Y entre la 100 y la 101 explicar cada uno de las formas de trabajo. ¿Ya? Martina, ¿estás? Martina Galás, Martina Galás, Martina Galás, te veo en lista, pero no me contesta. Está ausente entonces. Karina Garcés. Karina Garcés, no está la Karina. Ignacio González. Ignacio González, no está tampoco. Lisette Jara. Lisette Jara. Ahí está Lisette Jara. Ah, llegó el Diego. Despertó el Diego. Ya. Valentina León. Valentina León. No está. Isidora Malgue. Presente. Muy bien. Vicente Martínez. Presente. Muy bien. Diego Medina. En el chat, muy bien. Diego Moraga. También. Agustín Miller. Ahí también. Mara Orellana. Mara Orellana. Presente, profe. Muy bien. Agustina Ortiz. Agustina Ortiz. Vamos a ver si está en la lista la Agustina Ortiz. No, no está. Luis Pino.
Ahí está. Profe, Dígame. entonces tengo que hacer un cuadro comparativo en nuestro cuaderno. Sí, mi amor. Así Ya. es. Denis Quirós. Presente, profe. Muy bien. Julián Rojas. Presente, profe. Muy bien. Denise Seguel. Presente. Ok. Catalina Sepúlveda. Catalina Sepúlveda. No está la Catalina. No. Raúl Silva. Acá, profe. Muy bien. Colomba Soto. Profe, Muy bien. Ámbar Toledo. pregunta. Dígame. Si me llegó a pasar, me avisa ya. Que lo que pasa es que me está cortando. Se me está cortando. No, es que se me está cortando. Entonces, si pasa, dicen, que sabe que está ahí presente ya. Ya, mi Si amor. alguna vez se me sale, entonces no sé si me nombra a mí ya. Ya, mi amor. Antu. Ahí está. Vicente Vázquez está ahí. Bárbara Vergara. Ahí está. Constanza Vidal. Presente. Muy bien. Constanza Espinosa. Presente. Ok. Muy bien. Lucas, tienes que hacer un cuadro comparativo como un esquema comparando, diciendo esto, así funciona las plantaciones, así funcionan las minas, así funcionan las estancias y las plantaciones, o sea, las haciendas. Ya se hace un cuadro, se pone en las columnas, se pone, por ejemplo, dónde funcionaban, qué producían, no sé, en qué zona, ¿ya? Y ahí tú vas completando, lo que te permite tener una visión amplia y resumida de cómo eran las tres formas de economía extractiva de la época. ¿Ya? Eso es lo que tienes que hacer. Profe, Dígame. ahí me cabe un cuadro comparativo, ¿o no? Sí, Ya. sí te cabe además. Sí te cabe. Muy bien, vamos trabajando.
Profe, Dígame. profesora, Dígame. ¿cuánto falta? ¿Qué hora es? 9:23. Faltan 7 minutos. Profe, Lo sacó de la clase. Se fue de la clase. en internet. Se fue. También se Movistar. Y notarás la diferencia. Ya, Julián, trabaja. ¿Ves? Que profe, hay que cambiarse a Movistar. Profe, Dígame. y como es un cuadro comparativo, tengo que poner, por ejemplo, negros, indígenas y españoles. No, mira, un cuadro comparativo lo puedes hacer de la siguiente forma. Mira. Yo voy a hacer uno para que sepan más o menos cómo hacerlo. Ya, mira. A este lado ponen minas, plantaciones, estancia y hacienda. Y acá arriba ponen qué extraían, dónde se ubicaba, quiénes trabajaban, y ahí van completando. Por ejemplo, minas, qué extraían, dónde se ubicaban, quiénes trabajaban. Después plantaciones, dónde se ubicaba, qué extraían, quiénes trabajaban. Y así. ¿Ahí quedó más claro cómo se hace? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Profe, así quedó mascarado. Voy a empezar por ahí. Sí, pero es que pensé que era más fácil hacerlo, po. Pero bueno. Yo no entendía si aquí habrá sido un cuadro comparativo. Sí. Y empezar un esquema. Eso es un cuadro comparativo, po, porque me permite comparar y ver todas las cosas al tiro. Las tres, en este caso, las 4 formas de producción extractiva. Profe, le habla el Lucas. ¿Ah? Es Lucas, perdón. Ahí veo. Le está hablando el Lucas. Lucas. Hacienda es igual que encomienda. No, pues mi amor. No es lo mismo. Generalmente
la hacienda es el lugar y la encomienda es el método de trabajo. No es lo mismo, ¿ya? La hacienda es parte de lo que le daban al encomendero como para que él lo trabajara. Y la encomienda tiene que ver con el terreno que le daban, con la cantidad de esclavos, con la cantidad de gente que le daban para que trabajara esta tierra, ¿ya? La hacienda es el lugar donde se llevaba a cabo la actividad extractiva de la agricultura. Profe, Dígame. en el cuadro comparativo, ¿qué iba arriba? Déjame ver, déjame ponerme ahí. Ahí puedes poner, es que yo lo hice así, pero tú podrías poner cualquier cosa. ¿Qué extraían? ¿Dónde se realizaba? ¿En qué parte? ¿En qué zona geográfica? ¿Y quiénes trabajaban ahí? ¿Ya, Juan Cristóbal? ¿Sí? Ya, chicos, estamos en la hora. Terminen la actividad en la casa. Recuerden que no se manda, pero es importante que lo tengan porque es materia de prueba. Recuerden que la próxima semana tenemos prueba, ¿ya? De todo esto. Así es que hagan el ejercicio, ¿ya? Si tienen alguna duda, me preguntan por correo o por WhatsApp. ¿Listo? Profe, Dígame. ¿qué día tenemos la prueba? La prueba la tenemos el próximo miércoles. Ay, ok. Ya, yo la voy a calendarizar hoy día y esa va a ser la primera nota del segundo semestre. Esa nota ya no entra para el primer semestre, entra para el segundo. Antu, dígame. Está aquí bien decir como minas, cultivos. No sé. Minas, plantaciones, estancia y hacienda, hacia abajo. Me cae solo para 3. Bueno, pon estancia y hacienda juntos, porque es más o menos lo mismo. ¿Ya? Ya, chicos, nos vemos entonces, cuídense, nos vemos el lunes, pórtense bien, no salgan el fin de semana, no hagan Chao, fiesta, profe. no hagan fiesta Adiós, clandestina. adiós, profe. Nos vemos. Oiga, Cuídense. profe, ¿sabe algo? Profe, ¿sabe algo? Chao. Parece que... Chao, Profe. profe. Raúl, ¿sabe dime. algo? Parece Raúl, que llaman a sacar la vacuna para los cabros chicos. Sí. De 12 a 16 años. Sí, sí, así que se van a poder vacunar. Bien, me parece. No, profe, No, Profe, yo no. mañana te vamos a vacunar. Y Yo con- a dejar la escoba en el correo. Ya, muy bien, me parece. Igualmente, En el colegio. yo no salgo. Que esté muy bien. Bueno, sí, Solamente igual hay la- que mira,